Bienvenidos. Estoy nuevamente con ustedes para que aprendamos sobre la estrategia de recuperación emocional en niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto. Para ello haremos un pequeño recordatorio. Vamos a iniciar recordando qué es una estrategia. Una estrategia, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, son una serie de acciones muy meditadas, muy pensadas, encaminadas hacia un fin determinado. Y en este caso, ¿cuál es el fin? El fin es la recuperación emocional de los niños, niñas y adolescentes. ¿Y por qué la recuperación emocional? Según la Unidad para las Víctimas, es un proceso en el que las personas que han vivido hechos de violencia pueden narrar sus experiencias de vida diferentes al hecho victimizante, darle importancia a otros hechos relevantes en la vida de la persona víctima. Cuando una persona empieza a sentir que va avanzando en su proceso de recuperación emocional, empieza a reconocer otros momentos de su vida. No solo se queda sentado, centrado y pensando solamente en el momento doloroso, sino que existen también recuerdos significativos de su pasado que es necesario e importante traerlos al presente. Ahora, una pregunta importante: ¿por qué para niños, niñas y adolescentes? Sencillo, porque la Ley 1448 del 2011, en su artículo número 13, donde habla del enfoque diferencial, el principio del enfoque diferencial reconoce que hay poblaciones con características particulares, ¿sí? Con características que deben ser diferenciadas a razón de su edad, de su género, de su orientación sexual y de diversas discapacidades. Por tal razón, entonces, las medidas de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral que se establecen en la presente ley contarán con este importante enfoque. El Estado debe ofrecer especial garantía y medidas de protección a los grupos expuestos a mayor riesgo de violaciones contempladas en el artículo 3 de la Ley 1448, tales como son las mujeres, los jóvenes, los niños, las niñas, los adultos mayores, personas en situación de discapacidad, los campesinos, los líderes comunitarios o sociales, miembros de organizaciones sindicales, defensores de derechos humanos y víctimas de desplazamiento forzado. Entonces, como vemos, es importante que aquí, en este enfoque diferencial, encontramos a los niños. Sumado a ello, es necesario indicar que la ley de víctimas se consagra de manera específica en su título número 7 algunas disposiciones relacionadas con la protección integral ¿de quién? De los niños, de las niñas y de los adolescentes víctimas. En este capítulo se establecen que entre los derechos importantes que ellos tienen como víctimas del conflicto armado está el derecho a la reparación integral y el restablecimiento de derechos, los cuales deben ser siempre reconocidos y protegidos por sus cuidadores y especialmente por las autoridades competentes. De esta forma, entonces, ahora logramos entender por qué para los niños, las niñas y los adolescentes, ¿verdad? Importantísimo, ¿sí? Siendo así, entonces, entendemos que
Esta estrategia de recuperación emocional para niños, niñas, es de 6 a 12 años de edad. Una metodología existente y propia de la Unidad para las Víctimas, donde su objetivo principal es facilitar herramientas que promuevan la recuperación emocional y favorezcan la capacidad de vincular a los niños, a las niñas y a los adolescentes víctimas de hechos de violencia en el marco del conflicto armado colombiano vividos por ellos y también por sus familias. Porque recordemos que tal vez los niños no son víctimas directas, pero son víctimas indirectas y las afectaciones también hay que reconocerlas en ellos. De ser víctimas de trata, secuestro y venta, de caer en situaciones bastante preocupantes como la mendicidad y la vida en calle. Todos estos actos obviamente constituyen una grave violación a mandatos superiores contenidos en nuestra Carta Política y en normas del derecho internacional y de los derechos humanos, así como en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Es así entonces como esta importante metodología busca la recuperación de estos ciudadanos, que además son sujetos de especial protección según la Ley 1098 del 2006, en su artículo 7, que nos habla de la protección integral. Se entiende como protección integral de los niños, de las niñas y los adolescentes el reconocimiento como sujetos de derecho, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de sus amenazas o vulneraciones y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior que rige este artículo número 7. Y por ello, entonces, teniendo en cuenta todos estos temas, es que se diseñó esta importante estrategia, que al igual que la de los adultos cuenta con 9 encuentros grupales desarrollados con niños, niñas y adolescentes escolarizados o algunos habitantes de barrios vulnerables de la ciudad de Popayán, donde generalmente llegan las familias de estos niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas del desplazamiento forzado. En esta estrategia es importante contar con el consentimiento del padre, de la madre o del acompañamiento del cuidador de los niños, de las niñas y los adolescentes, porque se hace necesario que ellos también identifiquen y reconozcan los posibles cambios y aprendizajes que van adquiriendo sus hijos dentro del proceso en la implementación de esta importante estrategia. También se hace necesario que ellos como padres y cuidadores sepan que deben apoyar y recordar momentos dentro del conflicto que deben contar a sus hijos e hijas a través de algunos ejercicios. Porque este es el plus de esta importante estrategia, y es que es dinámica, activa, invita a los niños, niñas y adolescentes a la reflexión a través del juego cooperativo, el apoyo por medio de la lectura o de videos educativos que tienen como finalidad dejar implantado en los niños, las niñas y los adolescentes diversos aprendizajes y reflexiones sobre su vida como sobrevivientes del conflicto, obviamente junto con sus familias. A través de esta estrategia
se busca crear relaciones de cooperación, de ayuda, a través de la construcción, obviamente, del grupo de trabajo entre los niños, niñas y adolescentes, pero también entre los padres, quienes permiten y facilitan la construcción y el sostenimiento de las redes de apoyo que se puedan construir. Por medio de esta red que se construye, los niños también pueden aprender, ¿sí?, a recibir, a dar o a pedir ayuda si es necesario, para reconocer sus emociones, sus pensamientos, sus sentimientos del sufrimiento vivido, pero también, ¿sí?, las resistencias y la recuperación que han podido tener a través de la experiencia, a través de los ejercicios de la narración libre, guiado siempre, obviamente, por el profesional psicosocial que debe estar preparado para tal fin. Pero considero, como profesional psicosocial, que lo más importante de todo ello es que a través de este importante trabajo grupal o con el otro, también se desarrollan actividades que facilitan el reconocimiento del niño, de la niña y del adolescente como sujeto titular de derecho, como sujeto digno, con habilidades, capacidades, cualidades, destrezas y, ¿por qué no?, también con falencias que se pueden representar de alguna u otra forma en sufrimientos a nivel personal y familiar, que padecieron no por culpa de ellos, sino por el conflicto. Pero también es importante porque se reconocen las herramientas que han podido desarrollar para superar estas situaciones difíciles gracias al apoyo familiar y al trabajo cooperativo que se ha realizado. Es un importante ejercicio, ¿verdad? Son unos importantes alcances los que vemos dentro de este trabajo. La estrategia, de verdad, que es muy importante, pero lo más importante es que a través del reconocimiento del niño, niña o adolescente como sujeto titular de derecho, también se puede lograr y reconocer a sus compañeros. Él empieza a ver que sus compañeros valen la pena, que son sujetos importantes, que son sujetos titular de derecho también, y además las personas que hacen parte de su núcleo familiar, sus padres, sus hermanos y demás ciudadanos. Empiezan a verlos como iguales, con los mismos derechos, habilidades, capacidades, y a quienes hay que, de una u otra forma, agradecer. ¿Por qué? ¿Por qué? Por estar, por ser, por los momentos en los cuales nos han dado compañía y apoyo, ¿sí? Por las vivencias también, agradecer a sus familias, porque otros niños, niñas y adolescentes tal vez no tuvieron las mismas vivencias, y eso hace que ellos sean importantes, desarrollen estrategias y herramientas importantes que serán válidas y valiosas para su vida y para su formación. Entonces, igualmente es importante mencionar los alcances tras la evaluación de la estrategia, ya que los padres que dieron permiso para que sus niños, niñas y adolescentes participaran de esta estrategia manifestaron que sus hijos e hijas habían cambiado. Hoy eran más colaboradores, más respetuosos, más cariñosos, más detallistas, con un mejor lenguaje, más involucrados en las actividades familiares, ¿sí? Más atentos y más expresivos en todos y cada uno de los momentos que se representan a nivel familiar.
muy importante para ello, ya que sus hijos e hijas se reconocieron y reconocieron a los demás como sujetos titulares de derecho, pero también como personas responsables de que ellos tuviesen una buena calidad de vida y tuviesen experiencias importantes que mostrar. Como ven, es una estrategia de atención emocional para niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto, llenas de significados, y lo más importante, dentro de la estrategia se validó absolutamente todo. Lo referente a las emociones, a los pensamientos, a su lenguaje, a su conducta, a sus creencias, incluso a sus aciertos y desaciertos por parte del profesional psicosocial, que debe ser un profesional muy respetuoso, conocedor de estas situaciones que se presentan con los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto, y más que ello, muy profesional en el manejo de los niños, ¿sí? Y obviamente conocedor de la psicología. Como profesional psicosocial, puedo indicarles que la estrategia de recuperación emocional para niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto es una metodología importante y de mucha ayuda para la recuperación emocional de esta población. Es efectiva y está muy bien diseñada. Tiene unos objetivos muy claros que se logran a través de la implementación, que se logran gracias al trabajo y a la participación de los niños, y también a el trabajo y el conocimiento del profesional psicosocial, que, como ya lo habíamos mencionado antes, debe estar formado en esta metodología y ser conocedor de los derechos humanos y del trabajo con los niños, con las niñas, con los adolescentes. Conocedor de los acuerdos de paz, de las leyes existentes en favor de las víctimas del conflicto, conocedor de los decretos, las resoluciones existentes en procedimientos y atenciones a esta importante población víctima del conflicto, que merece toda nuestra atención, todo nuestro respaldo y todo nuestro respeto, porque la población víctima del conflicto, niños, niñas, adolescentes, hombres, mujeres, ancianos, población LGBTI, todos, no están mendigando absolutamente nada. Por el contrario, están luchando por sus derechos, están luchando por sus derechos humanos, están luchando por sus derechos vulnerados. Y como Estado y como sociedad estamos en deuda con ellos. Es importante entonces que no los señalemos, no los juzguemos, y que los acompañemos en los procesos de lucha y defensa de sus derechos vulnerados. La recomendación principal después de la implementación y evaluación con los niños y sus familias es que la estrategia de recuperación emocional grupal para niños, niñas y adolescentes tenga continuidad, al igual que la de adulto, que esta estrategia se implemente también con otros niños, niñas y adolescentes, y con quienes ya hicieron la estrategia se incluyan otros temas de interés. También manifestaron que debe ser un poco más larga en el tiempo, ya que 5 encuentros son muy pocos, ya que vieron que la intervención, que la estrategia generó importantes procesos de recuperación emocional de la población. La población se transformó los niños, las niñas y los adolescentes, el tejido social y obviamente la familia. Quiero cerrar con esta frase de Marta Rebón: saber valorar lo que se rompe en nosotros nos aporta una serenidad objetiva. Apreciar cómo somos, rotos y nuevos,
únicos, irreemplazables y en permanente cambio nos hace mejores personas. Muchas gracias.